Hola, hola, hola. Feliz de verlos y de volvernos a encontrar. No sé cómo es para ustedes en los países, en sus países. Acá en los Estados Unidos ha comenzado la semana, este jueves, el primer festivo, que es como el comienzo, da el comienzo a toda bueno, el Adviento y la actividad de la Navidad. Y comienzan los compartires y comienza una etapa, por un momento, por un lado muy extraña, porque es una etapa muy comercial, por otro lado es una etapa muy de mucha expresión, de mucho compartir. Y, y bueno, hoy lo vamos a mirar un poquito en lo que vamos a mirar de la semana pasada, porque es como para compartirles un poco cómo es que yo lo vivo. Vamos a tomar un momentito ahora, a tomar una respiración, una inhalación, y exhalar, inhalar, exhalar, así largo, profundo, como estirando, 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 y permitiendo que en ese estiramiento esa exhalación exprese, envíe todo lo que tiene que salir. Y en esa inhalación recibamos, recibamos todo lo que queremos recibir y todo lo que hay para recibir y que corra por todo nuestro cuerpo, que llegue a nuestra alma, que llegue a nuestro corazón, a nuestra mente y que con la exhalación estemos dispuestos a soltar, a liberar, sin cuestionar. Ya no hay nada que cuestionar, porque te das cuenta que ¿para qué? Sencillamente vas soltando y reconociendo cómo te sientes en ese momento en que sueltas, cómo esa exhalación te sirve para soltar y para descubrir, cómo esa inhalación también te sirve para recibir y descubrir, descubrir cómo se siente, cómo te sientes, qué viene nuevo, qué se renueva. Descubrir esos espacios en ti y descubrir también esto que no es un lugar, que no es un lugar, está en ti, pero no tiene forma, no es materia, pero sabes llegar allí, sabes llegar allí, sabes regresar allí
anhelas estar allí. Estás dispuesto a participar en lo que haya que trabajar y hacer en la cotidianidad. Y luego sientes ese deseo de ir allí, ese espacio dentro de ti, esa calma, esa paz, a ese lugar no físico, pero muy bien identificado por ti, con las texturas, con los matices, con la vibración, con la resonancia, por la paz que te trae. ¿Te das cuenta que eso es lo que estamos aprendiendo? Eso nuevo que estamos aprendiendo. Esa compartir, operar, actuar desde ese lugar, desde ese entorno dentro que se expresa y es capaz de expresarse y actuar e interactuar afuera en la forma, con las formas. Y en ese viaje que vas teniendo, en ese algo que no se puede explicar y que tampoco quieres explicar porque quieres que tu mente descanse, quieres descansar y te das cuenta que no hace falta explicarlo, es irrelevante, sencillamente es, sencillamente eres, sencillamente vas y no hay nada más. Lo demás está, pero no importa, porque tú vives de ese lugar, tú moras ahí. Y damos gracias al Padre, a la Madre, a la divinidad, a ti mismo, por haber estado dispuesto a buscar ese lugar, porque con solamente decir es lo que quiero, dónde está, de qué se trata, se empieza a develar, a revelar. Entonces, gracias, gracias por esos momentos, gracias por ese descubrir, gracias por ese compartir, gracias por ese ser.
Poco a poco vamos regresando. Poco a poco vamos nuevamente aquí. Nos disponemos. Vamos a mirar un poco. Yo le estaba comentando y que había comentado, he comenzado hablando de que aquí han empezado las fiestas, como lo que se llama el Día de Acción de Gracias. Y es como muchas de las experiencias aquí en este plano, que es como la dualidad. Por un lado, muy comercial, mucha actividad, mucho se hace esto, esto, esto. Por otro lado, un compartir más íntimo, más una unión. Vamos a mirar, a repasar un momentito los últimos 3 capítulos que vimos la semana pasada, que fueron muy cortitos, pero fueron realmente relevantes, que nos van a llevar al último capítulo de este tratado. Hemos estado mirando el tratado número 1, que es el arte del pensamiento. Y hemos ido conformando eso y como se nos va abriendo esta nueva ventana, esta nueva eh, modo, manera. El capítulo 7 estaba empezando a hablar sobre el sufrimiento y el nuevo aprendizaje. Y empezaba a decir que por qué siempre en esta condición de estar aquí, esta condición humana, terrenal, siempre está la idea de sufrimiento. Y decía que estaba ahí número 1, porque continuamente sientes que algo no anda bien, continuamente sientes que algo no cuadra, que algo falta, como que esto no es, pero como que es lo que es, yo no sé. Y estás todo el tiempo en esa dicotomía, en esa búsqueda. Y dice, y aquellos que han logrado, que son como dice aquí, más espirituales y más devotos, empiezan a entrar en un proceso de aceptación. Aceptación de esta idea de sufrimiento, porque lo empiezan a mirar como que, ok, es un proceso de aprendizaje. Entonces, al aceptar, dice aquí, encuentran la paz dentro del sufrimiento en vez de abolirlo. Y entonces dice, quizá esta creencia acepte el sufrimiento como un recurso de aprendizaje y no como un castigo, pero aún así, con su aceptación de una noción falsa, invita al sufrimiento. Esta creencia acepta el aprendizaje a través del contraste, que el mal se vea en relación con el bien, que la paz esté en relación con el caos, que el amor en relación con el miedo. Eso es todo lo que hemos estado viendo aquí y eso es lo que, ese ha sido también, como quien dice, la estrategia del Espíritu Santo. En ese deshacimiento de todas nuestras creencias, para dentro de la forma que nosotros pensamos, miramos y actuamos, ese es el enfoque que ha utilizado, porque es el que vamos a aceptar. Porque si no, de paso, boom, lo rechazamos. Pero cuando empieza a poner los opuestos, uno como que mira aquí y mira allá, dice, es verdad, no pueden ser los dos. Y dice, esta es una creencia que existe en un espacio intermedio, donde por un lado hay oscuridad y por otro lado hay luz.
Una u otra han de existir en cualquier momento determinado, pero nunca los dos a la vez. Y esta creencia no acepta que hay únicamente una realidad y que ésta debe existir donde tú estás. Entonces ahí es que te está aclarando entonces. Te está diciendo en última instancia, el sufrimiento no tiene espacio, hay una realidad. Ok, tú puedes decir que yo lo acepto como una etapa de crecimiento de aprendizaje. Si lo quieres hacer, hazlo así. Pero aquí te va a decir nuevamente, es cierto que de hecho el contraste es uno de los recursos didácticos favorecidos por el Espíritu Santo, pero no dicho todavía que el tiempo del Espíritu Santo está llegando a su fin. Y esto cada vez nos lo va a seguir diciendo. El tiempo del Espíritu Santo ha llegado a su fin. El tiempo del Espíritu Santo ha llegado a su fin. Aun cuando he afirmado que el tiempo de la segunda venida de Cristo está aquí. He dicho que el tiempo de las parábolas ha terminado. Y te he pedido que dejes de recurrir a esas figuras históricas que enseñaban de esa manera para que te sirvieran de ejemplo. He dicho que se necesita una nueva forma de aprender y que ya está aquí. Entonces está invalidando o diciendo, lo usamos más bien que invalidando, lo que está diciendo es, estamos superándolo, ya lo podemos dejar atrás. La idea de que el sufrimiento es para el aprendizaje, un método, es una oportunidad de aprendizaje. La idea de los opuestos para poder descubrir qué es lo que es. Te está diciendo, hay una nueva forma de aprender y está aquí. Seguir confiando en las formas del pasado, por muy eficaces que fueran y por mucho que expresaran la verdad, será no aprender de nuevo. Y dice, ese es el motivo por el que ahora debemos hablar de ser humano de una manera nueva. Y de eso es lo que estamos mirando y a que lo que cada vez nos va llevando. Ser humano de una manera nueva. Debemos reconciliar las diferencias entre lo humano y lo divino. En otras palabras, debemos hablar de la encarnación y ahí nos habla de la encarnación y de la resurrección. Y esta parte a mí me parecía, cuando nos iba diciendo que va describiendo su proceso y después dice, pero sigamos el ejemplo de mi madre María. Esto hay que mirarlo con un poquito de cuidado y vamos a mirar qué es lo que nos está diciendo. Dice, fui proclamado el verbo encarnado, la unión de lo humano y lo divino, la materialización de la voluntad de Dios. Y yo te he dicho que tú no eres diferente de como yo era. Y ahora te llamo a no ser diferente de como yo soy. Como hombre sufrí, morí y fui enterrado. Como quien yo soy, resucité. Yo soy la resurrección y la vida. Lo que fui en vida era la materialización en forma de la voluntad de Dios. Y así también tú has sido la materialización en forma de la voluntad de Dios, la resurrección y la vida. Cuando entonces estás viendo todo el proceso que pasó el personaje histórico Jesús para que fuera crucificado y de ahí entonces resucitara. Y él te dice entonces, yo soy la resurrección y la vida, el sufrimiento no cumplió nada. No era nada, o sea, no era nada. Dios es el dador de la vida, por tanto, la vida es la voluntad de Dios. Sin embargo, con mi resurrección, que fue realizada para todos, el sentido de la vida, la realidad de la vida cambió. Aunque esto tú lo has olvidado, lo has ignorado. El gran experimento de la separación terminó con la resurrección, aunque esto lo has ignorado, porque la resurrección y la vida ahora son una misma cosa.
Entonces, el capítulo anterior había terminado diciendo hablar de un ser humano, de ser humano de una manera nueva. Y aquí te está diciendo que el experimento de la separación terminó con la resurrección. Y te está diciendo que la resurrección y la vida humana y la vida ahora son una misma cosa. Te está diciendo, mira la vida de otra manera, no solamente como la voluntad de Dios en la forma, sino te está diciendo, yo soy la resurrección y la vida, y tú eres lo que yo soy. El hecho de que sean la misma cosa no ha supuesto la realización automática de este cambio en el de 20 dimensiones. La naturaleza misma del cambio es de realización lenta. Los cambios ocurren a tu alrededor todos los días sin que tú te des cuenta de ellos. Solo en retrospectiva se ven los cambios más grandes. Y de este modo la comprensión de la verdad de un hecho histórico cambia con el paso del tiempo. Y es posible que se tarde 100, 1000 o incluso 2000 años antes de llegar a tomar conciencia de la auténtica verdad. Entonces, este evento, este suceso que ocurrió hace 2000 años, lo hemos ignorado y lo hemos interpretado erróneamente, porque la resurrección es la vida. El sufrimiento es sencillamente se cerró, se desapareció. Lo que nosotros pensábamos que era sufrimiento. Dice aquí, aunque anteriormente se hayan aceptado muchas versiones de la verdad, solo hay una verdad. Había solo una verdad en el momento de producirse el hecho o el cambio, y solo hay una verdad en el tiempo o en la eternidad, independientemente de las diferentes interpretaciones que haya de la verdad. He venido ahora ante ti para revelar la única verdad que existe desde hace 2000 años, sin que la hayáis comprendido. La naturaleza de la vida cambió con la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Tú también. Así como yo no sufro ya la separación, tú tampoco necesitas sufrirla. Eso fue lo que nos trajo la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. La calidad, la cualidad de la vida cambió. La separación se deshace, no hay que sufrir. Aunque la resurrección no devolvió la vida a la forma, aunque la resurrección no devolvió la vida a la forma que yo antes había ocupado, me devolvió a ti en la forma del Cristo resucitado que existe entre todos nosotros, trayendo la resurrección incluso hasta vuestras formas. De mí el Verbo encarnado, no en el momento de mi nacimiento, sino en el momento de mi resurrección, sino en el momento de mi resurrección. Y vamos a ir pasito a pasito, 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 pasito. Porque entonces te va a decir en un momento, y el ejemplo va a ser mi Madre María. Vamos pasito a pasito, ¿ok? Entonces, devina el Verbo encarnado no en el momento de mi nacimiento, sino en el momento de mi resurrección. Y esto te resultará confuso, debido a vuestra definición de encarnación como el Verbo hecho carne. Y tú has creído que esto significaba que la carne asumió la definición del Verbo o del Todopoderoso cuando me hice carne y hueso a través del nacimiento. Pero ni mi nacimiento ni mi muerte eran consecuentes con el Verbo, puesto que el Verbo es yo soy. El Verbo es la vida eterna. Mi resurrección produjo el Verbo hecho carne en cada uno de vosotros. Vosotros que habéis venido después de mí, no sois como yo era, sino como yo soy. Entonces, aquí te está haciendo realmente una exhortación
a suelta todo el sufrimiento, suelta toda la idea de separación, suelta todo lo que tú crees que es la vida. La resurrección ocurrió y desde ese momento lo que es la vida cambió. Se te está ofreciendo otra cosa. La naturaleza de la vida es otra cosa. Sois los resucitados y la vida. ¿Qué relación tiene esto con tu pensamiento? Has vuelto a nacer como Dios hombre, como Dios y hombre unidos. La resurrección es la causa y el efecto de la unión de lo humano y lo divino. Esto se ha realizado. Esto es en efecto la manera en que el hombre Jesús se transformó en Cristo. Este es en efecto el camino. Esa integración de lo humano con lo divino. Ya no vamos a pensar que lo divino está por allá, inalcanzable, para después que muramos. Ya no vamos a rechazar lo humano. Vamos de alguna manera permitir que coexistan paralelamente. Y vamos a mirarlo de una manera completamente diferente porque es en ese tener lo humano con lo divino que ocurre esa resurrección, esa vida con esa calidad de vida completamente diferente. ¿Cómo podría la resurrección de un hombre ser el camino o incluso un camino? ¿Cómo puede la resurrección proporcionarte un camino o un ejemplo a seguir? Debes ver el vínculo entre resurrección y encarnación, el vínculo entre la resurrección y el nacimiento del Dios hombre. Entonces hay que te dice, lo importante no es encarnar ese momento en el que sales del vientre y estás en carne. No, el momento es el momento en que paralelamente está lo divino y lo humano, sin rechazo, sin conflicto, en completa aceptación, en total casi integración. El corazón y la mente unidos consumaron la reunión del yo separado con Dios. La resurrección era la prueba de dicho logro, al poner a un lado la reivindicación de la muerte y con ella la reivindicación de todo lo temporal. La ilusión es la muerte de la que necesitas resucitar. Levántate y despierta a tu ser resucitado. Y no hay divinidad, ya no hay divinidad que tengas que seguir hasta el paraíso. No tomes el ejemplo de ninguna de ellas. En su lugar, sigue el ejemplo de la mujer de María, Madre de Dios. Y voy a leer un poquito más, pero yo quiero mirar esa parte con mucha, mucha calma, porque lo que te está diciendo es, levántate, levántate, para que no tienes que morir para tener acceso a lo divino. No, la resurrección ocurre aquí en ese convivir de lo humano con lo divino. Ese es el modo de María. Jesús, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo fue que lo experimentó? Jesús lo experimentó como líder, tratando de explicar lo que estaba viviendo, que fuera rechazado, que llegara a ser crucificado y que de momento regresara y dijera, aquí estoy. Todo lo que pareció que me hicieron no hizo nada. Aquí estoy. ¿A qué nos están invitando ahora? No tenemos que pasar por otra, eh, por otro calvario, por otro sufrimiento, por seguir separados, ninguna de esas. Tampoco tenemos que rechazar lo humano, tenemos que resucitar en vida. Ese es el ejemplo de la Madre María, que es una madre sino la que encarna.
la que hace carne, el espíritu a través de su propia carne, la que hace carne, el espíritu a través de la unión. El hecho de que en vuestra versión de la creación hayáis hecho necesario que la mujer se una con el hombre para que nazca una nueva vida, no es más que otro ejemplo de cómo vuestro recuerdo de la creación, pues puesto al servicio de lo que tú querías materializar. Ellos separados no podía existir en separación, por lo que creó un modo en que otras formas separadas pudiesen llegar a existir y a vivir con vosotros en separación. El hecho de que reconocieras la unión como requisito previo para la creación demuestra la tenacidad de tu memoria y la incapacidad de la ilusión de eliminar totalmente todo lo que sabes. De este modo, el nacimiento virginal era un paso necesario para reivindicar el acto real de la creación, el nacimiento de lo nuevo a través de la unión con el ser divino. Entonces, es como que nos van diciendo, tu idioma es este y tu lenguaje es este. Ok, entonces te lo voy diciendo de esa manera. ¿Tú lo ves dentro de este marco de referencia? Ok, te lo voy diciendo dentro de ese marco de referencia. Pero lo que se te está tratando de decir es algo completamente diferente. El nacimiento de lo nuevo ocurre a través de la unión con el ser divino. El hecho de que creas que el nacimiento virginal fuera realidad o que fuera un mito no tiene importancia, porque los mitos y realidad no tienen una distinción concreta dentro de la ilusión en la que vives. En otras palabras, vives conforme al mito tanto como conforme a la verdad. Y a menudo, el mito refleja la verdad con mayor exactitud que aquellos que tú consideras real. Sin embargo, esto no es una llamada para que abraces el mito, sino para que abraces la verdad. Entonces te va diciendo, en esta condición humana es la que estamos todo el tiempo tratando de huir del sufrimiento y creyendo todo lo que los sucesos y los eventos en los que estamos viviendo y creyendo que tenemos una conexión divina a la que estamos pidiendo lo que interceda con nosotros. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Te dice, hay algo nuevo, hay una manera nueva. Te lo he estado explicando como un nacimiento a través de un vientre. Y ese nacimiento, ¿cómo se describió? Como a través de una intercesión divina por lo humano. Y sale entonces ese bebé que por ser una consecuencia de una intercesión divina y humana, es una integración de lo divino y humano, es diferente de todos nosotros. Porque nos lo tienen que decir en el lenguaje en el que nosotros podamos entender. Las parábolas, pero él te está diciendo, pero ya se está acabando el tiempo de las parábolas, se está terminando. Todos sois ya, dice, ahora evocamos a María como el mito que acabará con todos los mitos, puesto que en este ejemplo solo la vida tiene la clave de todos los interrogantes. Todos sois llamados a retornar a vuestro estado virginal. Se te está pidiendo que regreses a tu estado virginal, a un estado inalterado por la separación, un estado en el que aquello que se engendra a través de la unión con Dios. Eres tú en tu decisión. Esa es la llamada que estás sintiendo dentro de ti. Regresar a tu esencia, tu estado virginal. Es desde este estado inalterado, desde donde eres libre para resucitar, como yo resucité. Es a través de la resurrección de la Santísima Virgen en la forma como se revela el nuevo patrón de la vida. El nuevo patrón de la vida es la capacidad de resucitar en forma. Master Teacher, cuando estábamos en la academia, nos decía,
que cuando tú andabas como ser humano, creyéndote todas las historias, manteniendo todas las historias, estás sencillamente muerto. Y todo lo que decía era despierta, despierta, resucita aquí y ahora. Resucita aquí. Ese es el ejemplo que nos dio María. Ese es el modo de Jesús, ese es el modo de María, que le hemos dado todas las interpretaciones y nos dedicamos y bueno, no voy a hablar de eso cada cual, pero ese es el modo de María. Resucitar en forma, la capacidad de resucitar en vida, la capacidad de resucitar ahora. De este modo se te devuelve la gloria que es tuya en la vida, no en la muerte. Mi madre María fue responsable de la encarnación de Cristo en mí, como yo soy responsable de la encarnación de Cristo en ti. Y mira lo que dice, esta unión de lo masculino y lo femenino no es sino la unión de las partes de ti expresadas en forma e historia, expresada en otras palabras, en un patrón visual que facilita tu comprensión de lo invisible. Volvemos a lo mismo. Te están hablando, te hablo en parábolas, te hablo en opuestos, te hablo con ejemplos para elevarte y te des cuenta que se te está invitando a que resucites aquí, con los pies en la tierra, en la forma, lo humano y lo divino. Y vuelvo a leer esto, esta unión de lo masculino y lo femenino no es sino la unión de las partes de ti expresadas en forma e historias, expresada en otras palabras en un patrón visual que facilita tu comprensión de lo invisible. Es una demostración más de la unión que te devuelve a tu estado natural. Es una demostración más de que causa y efecto son los mismos en verdad. Es una demostración más de aquello que necesita ocurrir ahora, en este tiempo, para que la verdad de la resurrección sea revelada y vivida. Por eso es que te está diciendo, levántate y anda, levántate y anda, que estás aquí para resucitar aquí, tal como lo hizo mi Madre María. El modo de Jesús, la manera como lo hizo Jesús, como le tocó a Jesús hacerlo, ya lo conocemos en la historia, ya lo conocemos en las escrituras. El modo como lo hizo María fue a través de, siempre decimos, del corazón, de sentir, de acallar la mente, de resucitar y encarnar en la forma. Esto nos trae entonces al capítulo 9 que nos habla un poco de dar y recibir. Y esto lo voy a mencionar un poquito porque nos va a llevar entonces al último capítulo de este tratado que habla sobre la paz. Y está, porque nos sigue diciendo continuamente, nos sigue poniendo la idea humana, la idea divina, la idea del opuesto y el opuesto, la idea de la luz, la idea de la oscuridad, para que te des cuenta de que la idea de lo femenino, lo masculino, son historias que nos hemos estado haciendo, que las hemos creído como que de eso es que se trata, que nos hemos creído que eso es lo que somos. Y yo estaba este fin de semana, estos últimos días en casa de mi hijo, y vimos una película, no sé si las conocen, unas películas de Disney, que se llama Moana. Y Moana es una niñita, y esta es una tribu que está en una isla completamente alejados. Y están alejados porque sus ancestros pasaron por muchas situaciones y ellos lograron entonces, es como la lucha del bien y el mal, y ellos lograron mantener el bien en su comunidad, pero están aislados. Y esta niñita Moana tiene esta revelación de que, pero es que no nos podemos mantener aquí, es que hay más, es que hay más.
Y entonces ella se va moviendo a ese hay más, a ese hay más, a esa resucitar en la forma. Claro, dentro de la película, el resucitar en la forma es, eh, ¿cómo se dice? Volver a conectar con lo que nos da, lo que nos traía nuestros ancestros. A nosotros nos están diciendo, no es lo que se trata de los ancestros, es de lo que tú realmente eres. Resucita la divinidad que realmente eres. Entonces decía aquí, hablo un poquito de dar y recibir y déjame mirar a ver que dice, has olvidado que la primera unión es la de mente y corazón. La primera unión es la unión con el ser. Esta unión con el ser es la resurrección o el nacimiento. Todos son capaces de esta unión que da vida. Todos son capaces de dar nacimiento al ser. La unión con el ser es la resurrección, es el renacimiento. Dice también, intenté dar a conocer que aunque yo moriría y resucitaría en una nueva forma, también lo haríais vosotros. Que esta nueva forma existiría dentro de vosotros, que os convertirías en el cuerpo de Cristo y que el acto de dar y recibir quedaría completo. Al ir hacia adentro en vez de hacia afuera, en busca de lo que necesitas para liberarte del reino del ego, has ido hacia la completitud. De la misma manera que abrazar tanto los atributos masculinos como los femeninos dentro de ti lleva a que ambos se fusionen y se alcance una completitud, así también se alcanza una completitud con la concepción y la acción, la inspiración y la materialización. La cuestión aquí es que empieza a hablar entonces de en este proceso en el que tú estás descubriendo esta nueva manera de ser, en la que a lo mejor estás teniendo lo viejo y se te presenta lo nuevo. Y entonces dice, en esta situación, cuando estás en situaciones, de momento estás todavía como mezclado. Volvemos a lo mismo, lo humano, lo divino, que dentro de la parte humana es lo masculino y lo femenino, es lo bueno y lo malo, es lo que aceptas y lo que rechazas. Y él dice, y lo que descubres es que cuando hay una situación, la primera reacción que tienes es la de lo viejo que ya tienes que dejar. Lo nuevo está ahí calladito, pero eso va cambiando según tú sigues en tu estar consciente y ahí es que vemos entonces lo que habíamos visto la semana pasada del arte del pensamiento. En la medida que tú sigues en la práctica del arte del pensamiento, todo lo viejo se va deshaciendo y empiezas a darte cuenta que lo nuevo va apareciendo. Dice, aquello que era está en proceso de ser desechado. Y el primer paso para ello es abrazar lo que hasta ahora no has abrazado. Estabas haciendo aflorar aspectos de ti que antes estaban infravalorados, en vez de buscar a otro que supla lo que te falta. Ahora estás yendo hacia adentro. Esto es importante y universal en su aspecto. Aunque pueda parecer que se trata de equilibrio, de lo que se trata es de completitud. Entonces, ese existir en paralelo, lo humano con lo divino, parece que fuera una integración, pero es una completitud. Aunque pueda parecer que se trata de equilibrio, de lo que se trata es de completitud. Masculino y femenino son etiquetas cargadas de atributos. Cuando se fusionen los diferentes atributos, lo masculino y lo femenino dejarán de existir y la completitud reinará.
¿Cuándo? Ahora. ¿Dónde? Aquí. Resucitas en la forma. Eso nos va a traer, vamos a mirar el capítulo 10 de hoy de la paz. Y me parece que esto que estamos viendo aquí es como bien diferente de los discursos que estamos viendo alrededor de cursos de milagros y de lo que hacen otros grupos. Es bien, a mí me parece, a mí me apasiona y me va aclarando, porque ese llamado de mi corazón va diciendo, esas ocasiones en que yo no puedo explicar y digo, pero ¿qué es esto? ¿Por qué lo siento de otra manera? ¿Por qué funciona de otra manera? Porque hay algo que se está despertando, que parece que es diferente. Así que déjame poner entonces, vamos a empezar a leer, que esto nos va a dar un poquito más de claridad. Me dicen cuando lo vean. ¿Ya lo ven? Ok. Este es el último capítulo del tratado primero, el arte del pensamiento. Y luego vamos a ver el primer capítulo del segundo tratado, eh, que tiene que ver con la unión y con el ser. Y vas a ir viendo cómo esto realmente eh, como yo veía a esa niñita en esa película que se iba levantando con todas sus dudas de no sé cómo se hace, de no sé, de que no entiendo, de qué es lo que hay que hacer, pero había esa fortaleza interna que va saliendo y se va clarificando. Capítulo 10. La paz. Ahora quiero tratar la cuestión de la paz que vienes experimentando, así como tus reacciones a ellas. Te es tan ajena que no alcanzas a imaginar exactamente qué es lo que se supone que has de estar sintiendo. Ahora hay un núcleo de paz en el centro de tu ser que no se verá afectado en absoluto por los asuntos que decidas afrontar. Aunque esto puede resultarte casi inquietante, no llegarás a ningún extremo para romper esta paz. Mi paz es tuya. La has pedido y se te ha dado. Para no tenerla, tendrás que elegir no tenerla, lo cual resultará tentador en alguna ocasión. Te sorprenderá la ausencia de extremos en tus sentimientos y querrás recuperarlos. Experimentarás esta pérdida de extremos como una carencia. Creerás que algo está mal. Esto lo sentirás sobre todo cuando las personas que te rodean experimentan extremos. Que un amigo esté experimentando sentimientos en un grado extremo parecería indicarte que está realmente vivo. Tanto si se trata de alegría como de tristeza, parecerá real de una manera que la paz no le parece, que la paz no lo parece. Parecerá tan humano que te inundará una ola de deseo de ser plenamente humano. Creerás que ese ser humano que te ha llamado la atención está plenamente involucrado y que vive el momento plenamente. Creerás que eso es lo que tú quieres. Y repito, que no importará que se trate de alegría o de tristeza, porque ambas te atraen o te han atraído por la misma razón, la razón de querer estar plenamente involucrado en la experiencia humana. Gracias. He aquí esta experiencia que tú has creado y cuántas veces te has involucrado plenamente en ella, cuántas veces te has entregado a esos altibajos. Sentirás la tentación de entregarte una vez más de esta manera tan sumamente humana. Llorarás y reirás
por la conmovedora experiencia humana. Esto es lo conocido, que te sentirás tentado de no abandonar. Si la más grande de estas experiencias no puede apartarte de tu paz, ni la pena más profunda ni la dicha más completa, te sentirás inhumano. Pensarás que no es aquí donde te corresponde estar, que no es esto lo que has de sentir. Te preguntarás qué es lo que te pasa. Esto es la tentación de la experiencia humana. Esta es la opción que sigues escogiendo por encima de la paz de Dios. No es que sea buena ni mala, sino que se trata de una opción que escoges. Con tu libre albedrío puedes seguir escogiéndola. Ejerciste tu libre albedrío para escoger la experiencia humana. Ahora, ¿estás dispuesto a ejercerlo para escoger la paz de Dios en su lugar? ¿Eres capaz de escoger la paz desde la plenitud de corazón? ¿Eres capaz de escoger la paz durante el tiempo suficiente para acostumbrarte a la alegría sin pena? Si no lo eres, seguirás creando el infierno además del cielo y prolongarás la separación entre lo divino y lo humano. ¿Valoras lo suficiente el cielo como para renunciar al infierno? Gracias. Estos extremos de la experiencia humana han sido recursos de aprendizaje, han abierto corazones y mentes a la presencia divina que hay en su interior. Es precisamente por este motivo que los has escogido, pero ahora puedes convertirte en observador y considerarlos la opción de aprendizaje escogida por tus hermanos y hermanas, sin optar por volver a utilizar la misma modalidad de aprendizaje. Ya no necesitas estas experiencias para advertir la presencia divina. Una vez que hayas aprendido a leer, no vuelves a aprender a leer una y otra vez, aun cuando continúes leyendo durante toda una vida. Puedes seguir experimentando la vida y al mismo tiempo llevar la paz de Dios en tu interior. Al vivir en paz, puedes ser un ejemplo para tus hermanos y hermanas. Un ejemplo que señala que hay otro camino. Gracias. ¿Se te está pidiendo que renuncies a los extremos? Efectivamente, se te está pidiendo que renuncies a todo aquello que te quitaría la paz. Mas como ya se ha dicho, mas como ya se te ha dicho en otras ocasiones, no se trata de renunciar a nada, aunque quizás durante algún tiempo podrá parecer que es así. Seguirás sintiéndote atraído por quienes viven en los extremos y no hay ningún motivo por el cual no debes alegrarte al observar la felicidad de otro o sentir compasión por el sufrimiento de otro. Pero no necesitas tomar parte y no puedes tomar parte si vas a llevar la paz de Dios en tu interior. Voy a repetir esto. ¿Se te está pidiendo que renuncies a los extremos? Efectivamente, se te está pidiendo que renuncies a todo aquello que te quitaría la paz. Más como ya se te ha dicho en otras ocasiones,
No se trata de renunciar a nada, aunque quizás durante algún tiempo podrá parecer que es así. Seguirás sintiéndote atraído por quienes viven en los extremos, y no hay ningún motivo por el cual no debas alegrarte al observar la felicidad de otro o sentir compasión por el sufrimiento de otro. Pero no necesitas tomar parte y no puedes tomar parte si vas a llevar la paz de Dios en tu interior. Esto es lo que se te ha querido decir con las numerosas alusiones al hecho de que Dios no ve el sufrimiento. Dios existe contigo en paz. Cuando sientes paz, sientes la paz de Dios. No hay otra paz. No hay otro Dios, tanto si lo crees ahora como si no. Te aseguro, en la paz de Dios se encuentra toda la alegría de lo que has conocido como la experiencia humana y nada de la pena. Cada uno de vosotros tendréis el recuerdo de una experiencia de dicha o pena profundas, que también se tradujo en una experiencia de aprendizaje profundo. Pensarás que no serías quien ahora eres sin experiencias de esta clase. Pensarás que no puede ser que yo te pida que renuncies a esa clase de experiencias, pero ya las has tenido. Yo no te pido que renuncies a ellas, sino solo que ahora escojas otra opción. El recuerdo de esos hechos que tanto te afectan es lo que te lleva a no escoger la paz de Dios. Pero no te quedes con aquello que recuerdas. Mira lo que en verdad había ahí. Mira lo que en verdad había ahí. Nunca llegó ningún momento de verdadero aprendizaje sin la paz de Dios. Pues sin la paz de Dios, el verdadero aprendizaje es imposible. Gracias. Distingamos entre las experiencias que podrías llamar experiencias cumbre y las experiencias de los extremos que sirvieron como recursos de aprendizaje. Aunque las experiencias cumbre a menudo se producen a continuación de ocasiones de felicidad o trauma, no se producen dentro de ellas. Las experiencias cumbre son las que puedes esperar en el futuro y no tendrás que rememorar las del pasado si tan solo escoges la paz de Dios. Lo que planteamos dejar atrás son los extremos de reacción frente a una lección escogida. Lo que se te está pidiendo que dejes atrás es la necesidad de dichas lecciones. Si has aprendido el temario, ¿qué necesidad tienes de nuevas lecciones? ¿Qué conocimiento no podrá llegarte? Quedo estando en paz. ¿Por qué creer que puedes aprender de la turbulencia de los extremos aquello que no puedes aprender estando en paz eterna? Gracias, hermano. Esto es lo que has creído y es el motivo por el que aún no te has decidido a aceptar tu herencia. Mas permite que el recuerdo de la verdad vuelva a ti ahora y verás que la consecución de la paz es lo único que ha motivado
tu afán de aprendizaje. Si no haces una pausa ahora y aceptas que está aquí, no conocerás la paz de Dios que es tu propio ser. Independientemente de cómo la halles, de cómo se exprese y de qué palabras emplees para describirla, la paz es tu respuesta a Dios y la respuesta de Dios a ti. La paz es la herencia que yo te dejé, la paz de cuerpo, mente y corazón. La paz es el reino de los milagros, la condición de los plenos de corazón, el requisito previo del arte del pensamiento, la descripción del cielo, la morada de Cristo. La paz te ha llegado y tú has llegado a la paz. Ahora, esta es tu instrucción final. Tú que has hallado la paz, vive en paz. Si te he dado la paz de Dios, ve en paz. Extiende la paz por la tierra. Ve en paz y amor y vocación de servir a todos. Pues al ir de este modo, regresas al hogar y traes contigo a todos tus hermanos y hermanas a los que has llevado la paz. Ve en paz para amar y servir con todo tu corazón. Así somos un solo corazón, una sola mente, una sola unidad. Así somos uno en una relación de amor y paz que es nuestro hogar bienvenido, eterno. Bienvenidos a casa, mis hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos a casa. Vamos a pasar al segundo tratado sobre la naturaleza de la unidad y su reconocimiento. Acuérdense que el tratado anterior era el arte del pensamiento. Ahora es la naturaleza de la unidad y el reconocimiento de la unidad. Capítulo 1. Tesoros. Todos os dais cuenta, al menos a veces, de que hay tesoros que yacen en vuestro interior. Algo que en un momento se consideraba un tesoro, tal como un talento que hacía falta desarrollar. Una vez realizado, suele perder la consideración de tesoro para convertirse en algo considerado como una habilidad y después simplemente como una parte de vuestra identidad. Esto es lo que vamos a explorar en este tratado. Uno de los tesoros que no reconocéis todavía va a ser reconocido. Una vez reconocido, empezará a ser considerado como una habilidad y finalmente, por medio de la experiencia, se convertirá en vuestra identidad. Para empezar, vamos a hablar de la naturaleza del tesoro. Gracias. Los tesoros se suelen ver de una de dos maneras, como algo valioso que hay que buscar y hallar, o como algo hallado que se guarda en un lugar seguro y se aprecia. En el primer sentido, los tesoros son, ante todo, algo que crees que existe y que has definido como valioso. Dado que este tratado no se refiere a tesoros materiales, no vamos a explorar las dimensiones de los tesoros físicos, excepto para decir que los sentimientos que lleven a alguien a pensar que cualquier objeto físico es capaz de ser un tesoro o de ser atesorado, provienen del ego. En su lugar, daremos por supuesto que has dejado atrás estas inquietudes egoicas y exploraremos el dominio de los tesoros internos. Aquellos de vosotros que habéis dejado atrás el reino del ego ante el temor de volver a él, a menudo dais la espalda a los tesoros internos que creéis que, de realizarse, podrían alimentar el ego. A pesar de las muchas observaciones que hay en este curso sobre el deseo, es posible que sigas temiendo tu deseo. A pesar de las muchas exhortaciones en el sentido de que tu función aquí es ser quien eres,
es posible que hayas decidido que la exploración de tu tesoro interno es ahora innecesaria. Quizás sientas una sensación de alivio al haber aprendido que quien eres ahora mismo es un ser de perfección, y este puede resultarte un lugar bastante tranquilo en el que quedarte durante un tiempo. Puede ser que a pesar de haber aprendido mucho sobre la necesidad de dejar atrás el juicio, juzgues tu deseo de ser distinto de como eres ahora, incluidos aquellos deseos relacionados con los tesoros internos que en su día esperabas que se convirtieran en habilidades. ¿Crees que esta disposición de aceptar quién eres ahora es a lo que te ha llevado este curso y que evidencia el logro que has conseguido? Puede que lo veas como una licencia para seguir siendo como eres y dejar de esforzarte por alcanzar más. Gracias. Este lugar de descanso es ciertamente un terreno sagrado y un respiro ganado, incluso una demarcación entre la antigua manera de vivir y la nueva. Pero no es el fin que se persigue. Por muy tranquilo que en un principio pueda parecer este lugar de descanso, pronto devendrá estancado e insatisfactorio. Si permanecieras en un lugar así, sin una nueva instrucción, pronto volverías a tus viejas ideas del cielo y verías la paz como un estado de ser para quienes están demasiado cansados como para vivir plenamente. Una vez acabadas las aventuras de la vida, considerarías que ya no te interesa la búsqueda del tesoro enterrado y no lo verías. Ese lugar no es la vida, pero tampoco es la muerte, pues incluso la muerte no es un lugar de descanso eterno, en el sentido en que has imaginado. Incluso el descanso, cuando lo hayas aprendido de verdad, es simplemente descanso. No es un lugar de descanso, un lugar en el que hacer una parada durante el viaje de la vida, perdón, vuelvo a leer. No es un lugar de descanso, un lugar en el que hacer una parada durante el viaje de la vida, como tampoco es un lugar en el que la vida cesa y la muerte reina. No es un punto al que llegas para nunca marcharte. El descanso, cuando lo has aprendido de verdad, es un estado de ser en el que ha cesado la lucha, es un estado de ser en el que ha cesado la lucha y la paz ha triunfado sobre el caos y el amor ha triunfado sobre el miedo. Es posible que sigas viendo solo dos opciones, paz o lucha, pero con semejante actitud pronto estarías luchando por mantener tu paz. Hay otra opción y se encuentra en tu interior. Gracias. El tesoro, el tesoro que yace en tu interior y que todavía no reconoces del todo, es el de la unidad.
Dado que has aprendido mucho acerca de la unidad dentro del contexto de este curso, esta, al igual que el descanso, puede haberse convertido para ti en un lugar al que crees que puedes llegar, al igual que la paz. Quizás la percibas como una burbuja de protección, algo que te aísla de la vida y del caos que en ella parece reinar. Has de darte cuenta de que piensas en términos de lugar, porque piensas en términos de forma. De este modo, incluso yo a menudo he utilizado la idea de lugar como un recurso didáctico, pero ahora estás preparado para empezar a pensar sin la necesidad de la forma. Incluso a aquellos deseos que en algún momento hayas querido transformar en habilidades, se les da una estructura y una forma cuando piensas en ellos. El deseo de pintar se convierte en tus pensamientos, en un cuadro terminado que cuelgas en la pared. El momento de pintar se convierte en un lugar. Se visualiza una sala o un estudio en el que se encuentran todos los utensilios del oficio del artista. El aspirante a pianista imagina un piano de cola y actuaciones en una magnífica sala de conciertos, o una pequeña espineta que adornará una sala de estar e invitará amigos y familiares a congregarse alrededor. Un escritor ve un libro impreso. Un corredor gana una carrera. Un tenista se convierte en campeón. Son todas escenas de cosas y lugares, o en otras palabras, de lo externo, de la forma. El pensamiento sin forma es el precursor de la unidad. Repito, el pensamiento sin forma es el precursor de la unidad. La forma es un producto de la separación. Las formas del pensamiento son el producto de la separación. La unidad no es un lugar ni un objeto, sino el reino del corazón uno y la mente una. El reino de lo informe y lo intemporal, pero también el reino de lo conectado, de aquello que vincula a todo lo que vive en creación con el Creador. Gracias. Eres un creador. Eres un creador, pero un creador que crea con un pensamiento que no se asemeja a ninguno de los pensamientos que has tenido antes. Tus pensamientos de un piano de cola nunca crearán un piano de cola. Entonces, ¿qué clases de pensamientos crearían a un pianista? Pensamientos fundidos en la unidad. Los pensamientos fundidos en la unidad son equiparables al pensar sin pensamientos. Son equiparables a la imaginación. Son equiparables al amor. Los deseos egoicos te llevan a pensar en un piano de cola. Los pensamientos fundidos en la unidad oyen música. Los deseos egoicos te llevan a pensar en un cuadro con un marco elegante. Los pensamientos fundidos en la unidad ven belleza.
Estás acostumbrada a pensar que si no tienes una meta tangible, como por ejemplo la asistencia a clases de música o la compra de un piano, nunca alcanzarás las metas asociadas con esos pasos tan tangibles. Los pensamientos fundidos en la unidad crean sin metas ni planificación, sin esfuerzo, ni lucha. Esto no quiere decir que un instrumento sea necesario para un músico, ni que un pintor no vaya a aplicar un pincel a un lienzo. Lo que quiere decir es que el tesoro existe sin esas cosas y que el tesoro ya es una creación plenamente realizada. El tesoro ya es y ya es valioso y está al alcance. Este es el primer paso para el cambio de pensamiento que debe producirse. Es un paso elemental que se puede dar fácilmente con tan solo un poco de voluntad. Este cambio de pensamiento con respecto a los tesoros que sí reconoces allanará el camino hacia el reconocimiento de los tesoros que hasta ahora no has reconocido. Terminamos ahí ese primer capítulo. Entonces te digo porque es lo que yo me digo. Si tú empiezas a sentir que tú estás participando como yo estaba en estos últimos 3 días en una actividad familiar en la que estoy con todos haciendo lo que se hace y tú sientes que estás pero no estás, es normal, natural, porque estás haciendo lo humano, pero no estás involucrándote dentro de todas las demostraciones y todas las expresiones, como decía ahí, expresiones extremas que pueden ser de alegría o de tristeza. Todas las expresiones que son expresiones culturales, de que se cocina esto, se usa esta música, se hace este ritual. Entonces tú sencillamente, si te sientes que estás pero no estás, es esa parte en la que es una cuestión de completitud, en la que tú estás, pero tú estás trayendo otra cosa, porque viene desde tu mente ese tesoro del que está hablando ahí y que hablaba anteriormente, que él dice, es un lugar, pero es algo dentro de ti. Ese tesoro, esa paz que no puedes describir, esa paz en la que puedes compartir la cotidianidad, pero lo compartes, participas, pero sabes que tú no eres cada una de esas cosas. Entonces no te envuelves, no te involucras en las emociones que antes pensábamos. Yo les puedo decir que cuando yo iba a la academia y había una sesión de luz y habían personas allí que estaban teniendo yo pensaba que estaban teniendo una experiencia mayor que la mía. Y después me doy cuenta, no, esas son expresiones sencillamente, ahí te lo dicen, involucrándose completamente en lo humano, pero ya se te pide que no tienes que hacerlo. No se trata de eso. No se trata de eso. Entonces vas descubriendo, como dice ahí, ese espacio de paz es un espacio de unidad. Y por eso es que entonces puedes traer lo que viene a ser divino que estás experimentando, que es diferente, junto a lo humano, que es la tradición. Se hace así, lo repasamos así, lo compartimos así, lo comemos así.
porque entonces el pensamiento se deshace, el juicio se deshace. Y sencillamente fluyes y estás. Tú irás mirando cómo vas teniendo la experiencia, cómo se va experimentando, cómo se va esto evolucionando en ti, porque empiezas a descubrir que empieza a ocurrir sin tú darte cuenta. Y como decía ahí, los cambios se van dando y no se dan cuenta uno hasta que se da cuenta. Es como yo siempre decía, no te das cuenta que subiste de peso hasta que un día ya el pantalón no te sirve o el traje no te queda. Entonces te das cuenta. Entonces, él dice así, los sucesos de la, de lo que has dejado, de lo que ya no te atrae, no te das cuenta hasta que de momento, mira, aquí está la diferencia. En ese movimiento, porque me encanta cuando dice, el que quiere aprender piano, que está pensando en el piano, en el maestro, en las clases, en las prácticas, pues sí, eso es lo que se hace en la forma, esa es la manera, esa es la manera del ego. Hay otra manera de hacerlo, en la que sencillamente el Master Teacher no nos decía continuamente, sobre todo a los músicos, tócate lo que te inspire, empieza a tocar lo que te inspire, no a tocar lo que tienes ahí en tu pieza musical. Entonces, empieza a hablar otra parte de ti, empieza a expresarse otra parte de ti. Eso es lo nuevo que están haciendo. Cuéntenme cómo lo ven, cómo lo sienten. En el 1.10 dice, el pensamiento sin forma es el precursor de la unidad. Y en mi propia experiencia, cuando pienso, aparece la forma. Ah, porque todos mis pensamientos estaban basados en el ego, eso todo tiene forma. Pero los pensamientos eternos, los que vienen de la fuente, que no han sido tocados por mí, si me he dado cuenta, no tienen forma, son puros e inocentes. Oh, es muy obvio. Necesito estar ahí a la entrada, en la puerta, recibiendo o permitiendo que esos pensamientos me atraviesen. De cierta manera, dejo de pensar. Dejo de pensar con lo viejo para aprender a pensar con lo nuevo que se está develando segundo a segundo. O sea, la vida nunca deja de existir, nunca deja de ser so. Es una, es una continua resurrección, encarnación de, de la verdad, Chihuahua. Mm. Más adelante me dice pensamientos fundidos en la unidad. Los pensamientos fundidos en la unidad son equiparables al pensar sin pensamientos. Son equiparables al amor, a la imaginación. Desde ese punto de vista, no, todo está creado, todo está hecho. A mí es una unidad, no hay separación. Mm.
No No se hay puede nada, explicar, no se no puede se puede explicar. explicar. No. Y nosotros lo llamamos como humano inspiración o pensamientos que yo no pensé, Sí. porque eso no se puede describir. Lo único que puedes decir, que yo estoy segura que todos lo sienten así, es como que esto llegó y no hay absolutamente ninguna duda. Lo que hay es certeza. Yeah. Pero a ver, la vida es inspiración, Exacto. inspiración desde la certeza de quién uno es, pero no olvidándose que esa inspiración va sucediendo en esa experimentación de la vida en este cuerpo. Y cuando estamos en este cuerpo, estamos en relación. Em, yo creo que no hay que olvidarse de eso, porque uno también puede inspirar a otros Lo haces todo el tiempo, sí. todo el tiempo, todo el tiempo. Y muchas veces sin Entonces, hablar, muchas veces sin hablar. tal cual, entonces estamos en una reunión familiar, uno sabe que está ahí sin ser de ahí, pero uno está en inspiración y está inspirando al otro, aunque no se vea con los ojos humanos. Eso sí, Y estás al servicio, porque eso es lo que, o sea, es como bien, yo no sé, es como muy loco, porque ya no tiene el significado que tenía antes, ya no tiene el disfrute, entre comillas, que tenía antes. Es otra sensación de estar aquí para lo que haga falta y para sonreír y para amar. Es como, sí, sí, es muy tal loco. cual. Gracias. Llegué un poquito tarde, pero llegué justo a al tema del tesoro. ¿Saben que escuchando eso se me hace como la película Soul? Creo que dibuja tanto ese estado de paz y que está el protagonista. Y cuando llega esa inspiración es esa conexión de pasión, de irse para otro lado. Y claro, para espoliar poquito a los que no vieron, pero de regreso en síntesis, él regresa con con ese estado de paz, con esa inspiración, con eso interno, con ese tesoro que hace que vea a todo lo bonito y esa alma que le ayuda a encontrar su propósito es maravillarse por todo lo que hay. Y es haber encontrado ese estado de, pues, acá en la lectura dice de paz, ¿no? Y se me hace esa parte tan gráfica, tan como para entenderle y encontrar ese estado. Por ejemplo, a mí me pasa que me vuelo cuando pinto o dibujo, cuando estoy en ese arte y es como una expansión y a veces hasta pierdo el sentido del tiempo y el espacio. eh, y ahí está. El tema es cómo mantener esa partecita cuando ya dejo de dibujar, por ejemplo. Y guardarme ese espacio, esa pasión a la vida. A pesar que en la vida también le he visto cuando disfruto, por ejemplo, cuando estoy en mi trabajo y cuando hay esos momentos de gracia que llegan y es también como una diversión, no me pesa, sino es darme, es estar presente y auténticamente estar ahí. Hay otros momentos que no, que se me saca de sitio y no guardo
esa paz, ¿no? Pero sé que está ahí. Sé que ha habido ahí momentos eh, donde se refleja, donde se expande y donde se es. Entonces ahí debe estar ese tesoro. Y casi en la última parte de la lectura se me hizo también como esto de saber manifestar, ¿no? Que una cosa es de los pensamientos y otra cosa es desde la parte de este estado de paz donde ya existe. eh, no es como una fabricación en este mundo eh, material, ¿no? Entonces ahí hablo un poquito que me sonó como a un proceso de manifestación que se crea en ese estado. eh, Tengo que volverle como a chequear otra vez a la lectura. Pero es como en ese espacio ya se creó, ya está, ya lo sentiste, ya vibraste y ya. No hay que hacer mayor, ¿cómo se llama? Mayor esfuerzo. Eh, claro que debe traer otro tipo de manifestaciones. No sé si se conecte a lo material, a lo físico de acá, pero habla de algún tipo de manifestación que hay que empezar a sentir, que hay que empezar a vibrarle, a reconocerle y darle el sitio. Algo así me sonó un poquito. ¿No? Por Gracias. Gracias, hermanos, hermanas. Es hermoso. eh, Así este último capítulo de la paz, ¿no? Del arte del pensamiento, eh, que nos dice es imprescindible la paz para el arte del pensamiento. Y digo, ostras, tiene sentido, ¿no? Claro, ¿cómo vas a orar? Nos hablaba la semana pasada de el arte del pensamiento como ese acto de orar, ¿no? No a ese que está fuera desde la carencia, sino desde esa paz, ¿no? De dar, de recibir, de responder. Y la verdad que me maravilla que dice, me has pedido la paz y te ha sido dada, ya te ha sido dada, ya. Como decías, María, nos decías al inicio, ¿no? Aquí, ahora. Y, y me fascina este recuerdo, porque es tan tentador, dice, es una tentación, ¿no? Puedes no tener, es una tentación no recibir la paz. Puedes hacerlo, puedes no recibirla, pero solo si eliges no tenerla. Y esto me fascina porque es verdad, es una tentación. Sí que siento que es una tentación realmente no recibir la paz. Y me parece maravilloso cuando dice, bienvenidos a casa, ¿no? Mis hermanos y hermanas en Cristo, ya. De verdad, es de una celebración más hermosa y qué bueno recordarlo. Y, y habla de esto, ¿no? Ante esa experiencia tan humana, ¿no? De esa alegría extrema o de esa tristeza extrema, dice que qué tentador es y dice, en realidad la paz de Dios es la alegría, esa alegría serena, ¿no? Tan, habla de que un estado desde el que vivirse, y es lo que nos cuentas, ¿no, María? Es estar así recibiendo lo que hay sin, bueno, como dice, ¿no? Estando en este mundo sin ser sabiendo que no somos de este mundo, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Y me parece bellísimo. Ahí yo creo que está la vida eterna, ¿no? Ni la paz de cuando te mueres, ni el estado de letargo, dice, llegará un momento en el que en este descanso que te has tomado, que yo siento, ¿no? Como que me he tomado ese descanso de dejar lo viejo y dices, bueno, y aún así si te mantuvieras mucho ahí, llegaría un momento en el que también te frustraría o te aburriría, ¿no? Sigue adelante con este deseo que hay en ti, ¿no? De, ok, sí, ama lo que hay ahora. Él nos habla, ¿no? Em, Todo ya está realizado en ti, ya ahora está realizado. No te, no te desasosiegues por lo que vendrá, pero ves hacia allí, ¿no? Ves hacia ese deseo, hacia lo que eres, hacia tus talentos, para darte, como dice, ¿no?
en esa paz, en ese amor, como decías, en esa tranquilidad de, bueno, esto es ahora, ¿no? Y a mí no me deja de resultar todavía radical y fascinante, ¿no? Y como, a ver cómo es. Y sí que me leo y sí que me descubro de, pues ciertas cosas están cambiando, ¿no? Otras, por supuesto, todavía están exacerbada. Pero bueno, es así, ¿no? Mm, gracias. ¿Cómo es eso de pensar sin pensamientos y, como decía Sandri, ¿no? Dejar ese espacio en el que puede llegar esa certeza que decíais, ¿no? Bueno, ahí me, me, me maravilla cómo lo nuevo supera las expectativas, vamos a decir. Lo nuevo es enorme, es infinito. Gracias, me maravilla descubrirlo juntos, gracias. Y no pasa nada si en tu caminar está llegando lo nuevo y todavía lo viejo se manifiesta. Sencillamente identifícalo y déjalo pasar. Ya, mira esto, otra vez sigue ahí. Como dice ahí, la primera reacción va a ser lo viejo. La primera reacción va a ser eh, la práctica egoica. Entonces, no pasa nada, suéltalo, pasa nada. Y la pregunta es entonces, ¿cuál es la opción? ¿Qué opción vas a elegir? No está mal si eliges una o la otra, pero ¿qué prefieres elegir? Y nos sigue diciendo, ya yo lo hice por ti, ya yo lo hice por ti, está ahí, es tu decisión. Y María, como dices, ¿no? Ya lo hice por ti y ahora hazlo tú también por los otros, ¿no? Es muy hermoso como nos dice, vamos, sois necesarios, ¿no? Todos sois los elegidos, vamos. Es hermoso, ¿no? Como elegir la paz. eh, dice, ¿estás dispuesto a elegir la paz lo suficiente como para acostumbrarte a la alegría sin pena? Y a mí me maravilla, a mí me maravilla. No te está diciendo quédate sin alegría, tómala toda, la de Dios, la de la paz, me maravilla. Y por todos. Ahí es donde mi cabeza que no lo entiende, pero algo en el corazón dice, tiene sentido. Ahí es donde está la Ujú. unidad, por todos, ahí es donde está la unidad. No desde el victimismo, no desde el mártir que por todos se deja la vida, sino que se la da. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Gracias. Gracias porque se siente el fluir del pensamiento sin pensar, de la comunicación sin hablar, de la unión sin tratar de explicarla. Gracias. Voy a poner un poco de música.